Bienvenidos a Comunicación del tercer grado de Educación Secundaria. El día de hoy vamos a trabajar la siguiente competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna con las capacidades. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. ¿Qué desempeños esperamos que ustedes puedan lograr con esta sesión de aprendizaje? Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto. Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo. Establece conclusiones sobre lo comprendido, contrastando su experiencia y conocimientos con el contexto sociocultural del texto. Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas y la intención del autor. Tenemos la siguiente situación presentada a la maestra Zaida. Zaida, profesora de tercero, después de observar los resultados de sus estudiantes en la prueba S del año pasado, conversó con varios de ellos y le expresaron que se habían confundido por la extensión de los textos. Zaida, muy preocupada por esta situación, quiso saber más al respecto y se enteró que los chicos no entendieron los textos y, por lo tanto, no sabían cómo responder las preguntas del examen. Entonces, la maestra dijo a sus estudiantes: primero, deben leer hasta comprender bien de qué trata el texto. Después, seleccionen con cuidado la información importante y recién pasen a subrayar párrafo por párrafo el texto. Luego la profesora presentó a sus alumnos una técnica que les ayudará a superar esta dificultad. No podemos dejar por alto, ¿no? Este término que se menciona la maestra Zaida, leer. Veamos qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española sobre lo que es leer. Nos dice que es pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Entonces, una lectura comprensiva es aquella por la cual se interpreta la totalidad de los contenidos del texto, para lo cual es necesario que nos familiaricemos con la técnica de lectura comprensiva, ¿no? A lo que alude también la maestra Zaida en esta situación. Entonces, una de estas estrategias es el subrayado, por lo que nuestra sesión el día de hoy será subrayamos nuestros textos, cuyo propósito es utilizar la técnica del subrayado para la comprensión del texto. Con esta sesión trataremos de dar solución, trataremos de ayudar, ¿verdad?, a la situación presentada a la maestra Zaida. Veamos el siguiente texto. Lo primero que hacemos al tener un texto es explorar. Si tenemos títulos o subtítulos o imágenes, echamos mano primero de eso. Al no tener nosotros, entonces vamos a hacer nuestra primera lectura exploratoria para saber más o menos de qué se está tratando el texto. Llamamos comunicación a la transmisión de información. Los seres humanos necesitamos comunicarnos constantemente y para ello utilizamos muchos medios diferentes: la palabra hablada, carteles, dibujos, sonidos, gestos. Todos ellos constituyen signos. Dentro de la comunicación humana distinguimos dos tipos: la comunicación verbal, que es la que emplea la lengua, bien de forma oral, bien de forma escrita, y la comunicación no verbal, que es la que emplea cualquier medio distinto de la lengua: gestos, luces, colores, dibujos, etc. Por otra parte, en todo proceso de comunicación intervienen una serie de elementos fundamentales. El emisor es el que transmite la información a un receptor, que es el que la recibe, utilizando un código, conjunto de signos y reglas para su combinación. El mensaje es la información transmitida. El canal es el soporte físico por el que se transmite el mensaje.
el aire en el caso de la lengua oral, el papel en la escrita, el cable telefónico, la pantalla del ordenador, etc. Y la situación son las circunstancias en que tiene lugar este proceso de comunicación, esencialmente el espacio y el tiempo, que a veces son fundamentales para el mismo. Terminé entonces mi lectura exploratoria y lo primero que me di cuenta es que este texto está estructurado en 3 párrafos, ¿cierto? Veo 1, 2, 3 y empiezan a surgir algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué palabras elegiría de este párrafo que lo resuma todo? ¿O qué significado tiene alguna palabra de la cual de repente no estoy segura, ¿verdad? El significado. ¿Qué más? ¿De qué tratará este párrafo? Eso es lo que voy a tratar de responder en mi siguiente lectura al hacer el subrayado o la lectura por párrafos también. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar palabras clave que por lo general se presentan a modo de conceptos, sustantivos, a veces con sus adjetivos y verbos. En el primer párrafo, al yo leer el primer párrafo, chicos, ¿qué es lo que no puede dejarse de lado? ¿Qué es lo más importante que se menciona en este primer párrafo? La palabra comunicación, ¿verdad? Entonces será lo primero que yo voy a resaltar o subrayar, es lo primero. ¿Qué me dice de la comunicación? ¿Qué es la transmisión de información? Está empleando la estrategia discursiva de la definición, ¿no? Entonces también yo voy a echar mano de esta frase, ¿verdad? Y lo voy a subrayar. Los seres humanos, nos dice aquí, comunicarnos constantemente y para ello utilizamos medios diferentes, también medios diferentes, ¿verdad? Es muy importante. ¿Y qué voy a pasar por esos medios diferentes? Signos, ¿verdad? Signos. Eso entonces va a ser, esos términos van a ser los términos clave, las palabras más importantes que estoy encontrando, que me van a ayudar a sacar lo más trascendente de este párrafo. Lo demás, como por ejemplo cuando me empiezan a dar detalles, ¿verdad? Ejemplos, me dice medios diferentes, la palabra hablada, carteles, dibujos, sonidos, son ejemplos que van a ser ideas secundarias, son términos accesorios que van a ir acompañando a las palabras más importantes, de las cuales yo puedo prescindir y el texto en ningún momento va a perder su sentido. Al contrario, si yo quito sí términos, por ejemplo, como comunicación, sí perdería totalmente su sentido, su entendimiento, no, nadie lo podría entender. Pasamos al siguiente párrafo. En el siguiente párrafo, nuevamente me hablan de la comunicación, pero hay algo de la comunicación y ya no me están diciendo en qué consiste la comunicación, me están hablando de los tipos de comunicación, me están hablando de los tipos de comunicación. Y me empiezan a mencionar esos tipos. Me dicen que hay comunicación verbal, que es la que emplea la lengua. Nuevamente me están dando un concepto, ¿verdad? Esa es la estrategia discursiva que están empleando. También me dicen de forma oral o de forma escrita. Entonces yo si de repente, ¿a qué se refiere con lengua? De repente específicamente a qué se están refiriendo. Si dice forma oral o escrita, entonces se están refiriendo al idioma. Miren, yo estoy infiriendo ya el concepto, ¿no? Más específico para esta palabra de acuerdo al contexto de este texto. ¿Qué más me va a decir acá, verdad? A través, el no verbal dice, utiliza un medio distinto al de la lengua. También esto no puede pasar por alto, ¿verdad? Esto también es algo muy importante. Y pasamos al tercer párrafo. Me dicen en este tercer párrafo, nuevamente mencionan comunicación, me dicen elementos. Ah, acá van a tocar otro aspecto de este tema, que son los elementos fundamentales de la comunicación. Y va a empezar ya mencionando, ¿verdad? Me mencionan el primer elemento. Acá entonces están utilizando, ¿qué estrategia discursiva? La enumeración. Me dicen, el emisor es el que transmite la información. Ah, eso no puede pasar por alto, ¿verdad? Transmite la información. Aquí al receptor me están mencionando el segundo elemento.
Me dice también, es el que la recibe, me está diciendo quién o en qué consiste ser un receptor. Utilizando un código, me menciona ahí el tercer elemento, ¿no? Y me dice que son conjunto de signos, reglas para la combinación. El mensaje, ¿ya? El mensaje va al cuarto elemento y también me mencionan qué es el mensaje. Es la información transmitida. Luego me dicen acá el canal, que es el soporte físico. Me están mencionando ya al quinto, ¿verdad? Porque se transmite el mensaje. Me dan ejemplos, están utilizando acá otra estrategia discursiva que es la ejemplificación, el aire en el caso de la lengua oral, papel en la escrita, etc. Y luego me mencionan al sexto elemento, la situación, que son las circunstancias. Ah, son las circunstancias. Circunstancias también, entonces, esta palabra es muy importante, en que tiene lugar este proceso de comunicación. Esencialmente el espacio y tiempo, que a veces son fundamentales para el mismo. Entonces, chicos, todo esto cuando me empiezan a dar los ejemplos, ¿verdad? Me empiezan a mencionar cosas que yo puedo prescindir, o sea, quitar del texto, estoy hablando de ideas secundarias, y eso no lo voy a tomar ahorita porque estoy fijándome solamente en las palabras clave para subrayarlas o resaltarlas, ¿no? Pero sí me estoy dando cuenta, estoy estableciendo diferencias entre ambos, ¿verdad? Y yo no puedo quitar una palabra clave, no puedo quitar una idea principal, de lo contrario estaría quitándole todo el sentido, todo el entendimiento al texto. Terminé entonces ya de realizar el subrayado de los párrafos y ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que repasar, ¿verdad? Tendría que repasar para ver si está entendido todo, si he logrado, bueno, pues contestar a todas mis preguntas. Y eso lo voy a hacer en la siguiente imagen. Acá ya tengo, ¿verdad? Todo lo que habíamos mencionado que debería resaltar, ya está resaltado, ya está subrayado. Ustedes pueden ver la mejor opción para que puedan trabajar. Pueden hacer subrayado doble, una sola línea, pueden ser ondas, una línea con ondas o de repente utilizar diferentes colores, ¿no? Con el que ustedes se sientan más cómodos de trabajar. Así entonces me ha quedado mi texto. Veo entonces sí, qué tipo de texto ha sido. Bueno, un texto expositivo. ¿Cómo sé eso? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el propósito del autor? Ha sido explicar pues en qué consiste la comunicación, su clasificación y sus elementos. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Explicar, presentar, es un tipo de texto expositivo, ¿no? Tengo también ya cuáles han sido sus subtemas, ¿verdad? Acá ha sido el concepto, acá fue los tipos de comunicación y acá los elementos de la comunicación, ¿sí? Todo está entendible, de lo contrario, si hay algo para yo poder de repente corregir es en esta etapa del repaso en la cual yo tendría que trabajar. ¿Cómo quedaría entonces mi texto ya? Mi texto ya no es de toda esa extensión, ya ha sido reducido a lo más importante. Quedaría entonces la comunicación, transmite información empleando signos a través de diferentes medios. Existen dos tipos de comunicación, la verbal, que emplea la lengua oral o escrita, y la no verbal, que emplea un medio distinto de la lengua. Además, tiene 5 elementos. El emisor transmite la información, el receptor la recibe, el mensaje, la información transmitida, el código, signos empleados, el canal, soporte físico y la situación, las circunstancias, ¿no? La maestra Zaida entonces con esto estaría ayudando mucho a sus estudiantes para que no se sientan de repente pues agobiados con la extensión de los textos que se les presentan en los diversos exámenes o de repente también tareas que tengan para trabajar con este tipo de textos. Este es el repaso que nosotros tendríamos por hacer, que hemos hecho primero una lectura general en la cual hemos explorado, luego hemos hecho una lectura por párrafos, hemos preguntado, subrayado de palabras clave, hemos contestado esos interrogantes y el repaso revisión para hacer las respectivas correcciones. Finalmente, estas 5 preguntas que ustedes tienen que contestar en sus portafolios. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Tuve dificultades? ¿En qué puedo aplicar lo aprendido hoy? ¿Cómo las superé? Esto es todo, chicos. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí se puede.